Shalakadulla, mesikadulla, pipidi-papidi-pú. El vídeo lo verás hasta el final. Pibidi-babidi-bú. Se nota que cada vez tengo menos imaginación para estas cosas. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo soy Rebeca y bienvenidos a Un libro más, nunca uno menos. Y sin andar con rodeos, bienvenidos a esta mágica reseña que os traigo el día de hoy para hablaros del último libro que ha sacado Laura Gallego, una secuela que nadie se esperaba ni que nadie había pedido, y se trata de obviamente de Todos los hombres del rey, junto con el primer libro de Todas las hadas del reino. Todas las hadas del reino fue un libro que Laura Gallego publicó originalmente para ser un libro único, pero entre otras cosas al final a Laura se le ocurrieron ideas para hacer un segundo libro, y aquí lo tenemos desde el mes pasado, un libro que, lo dicho, nadie se esperaba, y la verdad es que me hizo mucha ilusión porque tenía bastantes buenos recuerdos de este primer libro y por supuesto tenía que leerme esta segunda parte y aprovechar para hacer una relectura de este primero. Además, ambos libros los estuve leyendo con mi amiga Kurenai, con lo que la experiencia no podría haber sido mejor. Para que os hagáis una mejor idea de qué vais a encontrar en esta reseña, la voy a dividir en dos partes. La primera para hablaros del primer libro y la segunda para hablaros del segundo. Voy a deciros más o menos lo que me ha gustado de cada uno, puntos fuertes, puntos que considero más flojos, y más o menos explicaros mis impresiones finales de esta trilogía tan inesperada. Y por supuesto hablaré tanto del primer libro como del segundo sin spoilers, para aquellas personas que venís a este vídeo y no tenéis mucha idea y básicamente queréis saber si merece la pena leer esta saga o no. Así que sin más rodeos, empecemos ya con este primer librito que sacó Laura ya hace bastantes años, y aunque ya os hablé un poquito de él en el wrap-up, os voy a resumir brevemente en qué nos vamos a encontrar en su interior. Nos cuenta la historia de Camelia, que es una hada madrina que, como su título bien indica, tiene ahijados a los que cumple deseos a lo largo de todo el reino. El trabajo de Camelia no es precisamente el más agradecido, ya que aunque es una hada madrina y trae felicidad a sus ahijados, estos no siempre se comportan de la mejor forma con ella, y la mayoría ni siquiera se sabe su nombre o ni siquiera se lo ha preguntado en todos los años que lleva ella sirviéndoles. Así que, como podéis ver, el trabajo de Camelia no es precisamente fácil, y la vida de Camelia cambia de un día para otro cuando se le asigna un nuevo ahijado, que es un chico de clase baja que está deseando conquistar el corazón de la princesa, cosa que es prácticamente imposible teniendo en cuenta la diferencia de estatus, ya que él nació como hijo de un porquerizo y hoy obviamente es la princesa heredera de un reino, pero por supuesto aquí está Camelia para ayudar a su ahijado, o no. Como ya habéis podido intuir desde el principio del vídeo, yo soy muy fan del tema de las hadas madrinas y del concepto de cumplir deseos, así que por supuesto este libro me llamó en cuanto Laura lo anunció en su momento, y aunque tardé un poquito en leerlo porque tuve que pedírselo prestado a una compañera de universidad, la primera vez que lo leí me encantó, y una de las cosas que más recordaba con cariño de este libro fue sin lugar a dudas todas las referencias que Laura metía a los cuentos de hadas. Por poneros un ejemplo, en el primer capítulo nos encontramos con uno de los ahijados de Camelia que quiere casarse con una chica y se la está presentando a sus padres los reyes. ¿Cuál es el problema? Que la chica no es precisamente una princesa ni es alguien noble, es una chica normal y corriente que ha crecido en un pueblecito y que ha llevado una vida de lo más normal. Y de hecho los reyes están casi desesperados por intentar encontrar la forma de relacionar a esta chica con alguien de la realeza, ya que obviamente ellos no ven que su hijo precisamente se case con una don nadie. Y de hecho incluso le sugieren a su hijo si pueden ver si su prometida tiene algún tipo de marca especial que la convierta en una princesa desaparecida, si puede dormir bajo varios colchones y notar un guisantito, referencia obviamente al cuento de La princesa y el guisante. Y claro, ahí ya podemos ver todas esas referencias ya desde las primeras páginas a todos estos cuentos, y por supuesto van a aparecer muchísimas más a lo largo de este libro, porque además Camelia también es muy fan de los cuentos de hadas, porque para ella es como algo histórico, así que por supuesto ella en su casita del bosque tiene un montón de cuentos, tiene una colección enorme, así que las referencias a los cuentos de hadas están súper bien hechas y se nota que es uno de los puntos que Laura Gallego más se curró a la hora de crear y sobre todo escribir esta historia. Otra cosa que me gustó de este libro y que ya obviamente he ido así como comentando es el tema de las hadas madrinas, porque más allá de que es un concepto que a mí me gusta, voy a ser sincera, los mejores personajes de este libro para mí son ellas, y no solo por Camelia, sino porque también hay otras 6 hadas madrinas que se nos presentan a lo largo del libro, porque claro, Camelia obviamente no va a atender a todo el mundo ella sola, porque si ya a veces se le va la cabeza atendiendo a sus ahijados, imaginaos si tuviese que atender a todos. Y lo dicho, la presencia de las hadas madrinas hace que esta historia sea súper movidita, le da muchísima personalidad, me encanta verlas
de interactuar. Y por si alguien que ha leído este libro se pregunta cuál es mi hada madrina favorita, sin lugar a dudas es Gardenia, porque es la más vieja, la más sabia se supone. Y aunque a veces parece que se le va un poquito la olla, en el fondo es una señora que me cae súper bien, de verdad. Me encanta verla a ella toda tranquila comiendo sus pastelitos mientras las demás discuten a veces de cosas, ella ahí en su mundo. De verdad, yo quiero ser una señora así cuando sea mayor. Y lo dicho, es que Gardenia tiene un huequecito en mi corazón, al igual que otros personajes como pueden ser los ancestrales. Los ancestrales son esos animalitos que hemos visto hablar en los cuentos de hadas, ya sea para ayudar al protagonista o ya sea para ponerle obstáculos encima. Son seres también sobrenaturales, incluso se dice que son más poderosos que las hadas y tienen también poderes relacionados con la naturaleza. Y de hecho uno de ellos tiene un papel bastante importante, que es el zorro Ren, que también es un gran amigo de Camelia y también es uno de mis personajes favoritos de este libro. Y otra cosa que también me gustaría destacar es la trama, que es totalmente de un cuento de hadas, y sobre todo quiero destacar la evolución de Camelia como protagonista, porque os puedo asegurar que Camelia no es la misma cuando empieza este libro que cuando termina. Vive un camino y una evolución de lo más curiosa. No quiero dar muchos spoilers al respecto, pero creedme que me gustó todo este giro que dio Laura con el personaje de Camelia, y sinceramente para mí es uno de los puntos más fuertes de este libro. Pero como ya os dije antes, este libro también tiene sus puntos débiles, ya que tampoco es precisamente uno de mis favoritos de Laura por las siguientes razones. La primera es que hay bastantes personajes dentro de esta historia que me caen mal, la mayoría de ellos que son humanos o ahijados de Camelia, especialmente Simón, que es ese nuevo ahijado que os digo que va a tener Camelia en este libro, y aunque no es un chico de mal corazón, a veces me sacaba de quicio por las decisiones que tomaba, y al ver que pasaba también bastante de Camelia y hacía cosas por su cuenta para luego simplemente empeorar la situación en la que se encontraba. Así que son estos personajes que siempre ves tropezarse o que ves cometer errores y simplemente no puedes hacer otra cosa que frustrarte, y claro, ver ese tipo de personajes, aunque es entretenido, puede llegar a cansar bastante. Y hablando de personajes, otra cosita en este libro que para mi sorpresa no me gustó, y eso que Laura suele hacerlo muy bien, es el romance. Como bien sabéis los fans de Laura Gallego no es una persona que se supercentra en el romance en sus historias, pero siempre está presente y siempre tenemos por ahí algún ship que nos enamora, porque Laura Gallego sabe hacer parejas super cookies y super adorables. Pero en este caso el ship principal, que supongo que ya os podéis intuir cuál es por lo que os he contado hasta ahora, no me ha convencido para nada, porque me parecen personajes demasiado incompatibles entre sí y que al final acaban un poco juntos un poquito a la fuerza porque tiene que pasar. No es porque yo haya sentido que realmente haya habido un cambio o una relación entre ellos o que esa relación haya evolucionado de alguna forma, así que claro, se me hizo un poco frustrante. Quizá la única relación que se salva es una que nace al final del libro, de la que no voy a decir nada, los que ya sabéis, esa sí que me gusta, pero claro, al igual que las demás también no tiene demasiado desarrollo. Al fin y al cabo también es cierto que es un cuento de hadas, pero a veces se echa un poquito de menos este desarrollo de parejas que suele hacer Laura a la par que contar una historia. Y de hecho, hablando del tema de los cuentos de hadas, creo que a veces que Laura se apegue tanto a ellos en algunas partes hace que para mí este libro pierda ciertos puntos, como ya os comenté, con el tema del romance, personajes que se me hicieron insoportables, o sea... Entiendo por qué Laura Gallego escribió este libro y entiendo sus intenciones, pero seamos sinceros, los cuentos de hadas están bien para su época. Obviamente son libros que podemos seguir leyendo y disfrutando, pero a día de hoy los lectores creo que buscamos más otras cosas. Ya no buscamos esa simpleza que hay en los cuentos. A lo mejor cuando somos niños sí que sí, pero claro, cuando ya eres una persona un poquito más adulta y estás leyendo un libro sobre todo juvenil, como que te esperas algo un poquito más elaborado y no tan apegado a los cuentos de hadas. Y la verdad, lo dicho, ojalá hubiese habido un poquito más de profundidad en algunas cosas, pero bueno, al fin y al cabo este libro tampoco estuvo tan mal. Así que recomiendo este primer libro, recomiendo Todas las hadas del reino de Laura Gallego, pues sí, porque dentro de lo que cabe sigue siendo un libro entretenido, que te ofrece una historia que te atrapa, que tiene a Camelia, que me parece una protagonista muy buena y que tienes ganas de saber qué le ocurre. De verdad, no es un mal libro, simplemente yo he encontrado cositas que no son de mi agrado, y de hecho sé de muchas personas que incluso le dan 4 y 5 estrellas a este libro porque les encanta y les flipa. Así que de verdad que aunque yo haya visto ciertas cosillas que no me encajan del todo, que eso no os desanime por supuesto a leer este primer libro, que yo creo que está muy bien. Pero sinceramente, si me preguntáis a mí por qué libro de Laura Gallego deberíais empezar, este probablemente no sería la primera opción que se me viniese a la cabeza. Y ahora vamos con el plato fuerte, lo que seguramente también muchos de vosotros habréis entrado a este vídeo, que es para saber mi opinión del último libro de Laura, Todos los hombres del rey. La verdad es que tenía bastantes ganas, y aunque sí que es cierto que tras leer el primer libro me encontré con algún que otro chasco, desde las redes sociales de Laura Gallego hicieron
hicieron una campaña impresionante. Me encantó la cuenta atrás que hicieron con los soldaditos, a ver si por ahí puedo enseñaros alguna captura de las fotos que iban subiendo cada día, porque la verdad es que me pareció un detalle muy original y que además tiene mucha relación con la historia de este libro. Así que la verdad es que la cuenta de Laura Gallego hizo muy bien a la hora de crearnos hype a los fans. Desde que salió ya lo tuve en mis estanterías y empecé a leerlo enseguida con Kurenai, y estas básicamente fueron mis impresiones. Como con el libro anterior, vamos a empezar un poquito por lo que más me ha gustado, y el primero de ellos son los soldaditos de madera, porque es uno de los nuevos elementos mágicos que mete Laura Gallego en esta historia y lo hace de una forma magistral. Como ya dije, no voy a contar demasiado sobre esto porque no quiero dar spoilers, pero de verdad creo que es uno de los puntos más interesantes y me encanta cómo Laura lo explora a lo largo de la historia, porque además digamos que a partir de estos soldaditos también surge otro personaje que se robó mi corazón y que se convirtió en uno de mis favoritos de este libro. Los que hayáis leído este libro probablemente ya sabéis a quién me estoy refiriendo. Luego, otro punto que me gustó, en este caso también fue la protagonista, que como dice aquí la sinopsis es Felicia. Felicia es un personaje, para los que no tengáis ningún tipo de contexto, que ya aparece en el primer libro. No voy a hablar mucho de ella y tampoco voy a leeros la sinopsis porque ahí básicamente se cuenta todo lo que pasó al final del primero, pero bueno, tenemos a Felicia, que es una protagonista que también me cayó muy bien. Es una chica muy inteligente y de buen corazón que siempre está intentando ayudar a los demás. En ese sentido es una protagonista que me cayó súper bien. No es mi favorita de Laura Gallego, pero tiene su encanto y sin lugar a dudas he llegado a apreciarla un montón, sobre todo cara al final. De verdad, creo que ha sido un personaje que, aunque no ha evolucionado tanto como Camelia en el libro anterior, ha llegado hasta el final que creo que merece y no puedo sentirme más feliz por ella. Y si en el primer libro el tema del romance no fue algo que me convenció, con este segundo eso cambia por completo. Se nota que aquí Laura Gallego lo cuidó un poquito más, y aunque sí que es cierto que había partes en las que echaba un poquito de menos algo más de desarrollo, algo más de pasión entre estos personajes que se relacionan y se enamoran, debo decir que con el final me quedé súper satisfecha. De verdad, es una pareja súper cookie, súper adorable la que se forma aquí. No es de mis favoritas de Laura Gallego, pero la aprecio un montón y de verdad que me alegra que al final sean felices. Porque sí, este libro obviamente acaba bien porque es un cuento de hadas, creo que en eso no tiene mucho misterio. Y hablando del final, sin lugar a dudas, si merece la pena leer este libro por algo, es por este mismo. No solo porque es un final bonito, sino porque también me parece muy adecuado y acertado conforme a todo lo que fue pasando en la trama principal. Cada uno merece lo que le corresponde al final de la historia y no podría estar más que satisfecha al haberlo leído. Y de hecho, incluso ha hecho esto que me guste el libro un poquito más de lo que ya me estaba gustando antes. Así que, lo dicho, Laura Gallego sabe hacer grandes finales y este es un gran ejemplo de ello. Pero este libro, a pesar de que ha mejorado en algunos aspectos y sigue manteniéndose bien en otros, bueno, sigue teniendo sus puntitos débiles y por los cuales no he podido realmente darle 5 estrellas o disfrutarlo y convertirse en uno de mis libros favoritos de Laura. La primera razón es que la trama ya no me gusta tanto como en el primer libro. No voy a hablar mucho de ella porque, lo dicho, este libro es fuera spoilers, pero sí que me hubiese gustado, por ejemplo, que no se enrollase tanto Laura con algunos personajes o con algunas escenas. De verdad que para mí sobran muchas páginas en este libro porque es un tocho de unas 500 páginas y si Laura le hubiese quitado unas 100 o 200 páginas incluso, creo que hasta lo hubiera yo agradecido porque la historia había puntos en los que se alargaba demasiado y en la que pasaba alguna que otra pequeña incoherencia y cosas que además te rompían un poquito la magia del primer libro porque se contradecían con cosas que había pasado en este. De verdad que no puedo dar mucha información, pero eso, encontré ciertas cosillas que se nota que Laura no supo atar muy bien para esta segunda parte. Además, otra cosa que no me gustó, y eso que al principio me hypeé bastante cuando me lo encontré en este libro, son los personajes. Porque en este libro, además de aparecer personajes nuevos, por supuesto también tenemos personajes del libro anterior. Por algo es una secuela. Al saber quiénes eran, como que tenía un hype que me creé yo misma de ¡buah, es verdad! Este personaje que aparece en el libro anterior y que acabó así, ¡buah! Saber qué le va a pasar ahora, que yo quiero ver qué ocurre con él, seguro que se ha convertido en un personaje súper interesante con el paso de los años, bla. Y no, al final son personajes igual de planos que en el primer libro. Se nota que Laura Gallego, donde realmente quizás quiera dar más profundidad, es en uno o dos personajes, mientras que los demás más o menos permanecen igual. Lo que no tiene nada de malo, pero lo dicho, una parte de mí que recordaba a esos personajes, sobre todo los del primer libro, como que tenía ganas de ver más de ellos y sabía que si Laura Gallego los había puesto en un libro, tendría que ser por una razón. Pero sinceramente, estos antiguos personajes me los cambias por otros nuevos y no noto la diferencia. Y se nota que, lo dicho, no dejan de ser una excusa para relacionar el primer libro con
este segundo. Y otro punto flojo que le he encontrado y que sinceramente es una pena porque era una de las cosas que más me gustaba del primero, es el tema de las hadas madrinas, porque en este libro vuelven a estar presentes, pero ya no están tan presentes en la historia, porque al fin y al cabo la protagonista aquí es Felicia y las hadas, lo dicho, en este segundo libro la situación ha cambiado por completo para ellas y ahora mismo, aunque están sucediendo cosas, ellas no hacen nada en absoluto por ayudar a avanzar la historia y simplemente se quedan como ahí a esperar y a contemplar a ver qué ocurre, a ver qué pasa mientras nos tomamos aquí unas tacitas de té. De verdad que me hubiese gustado que las hadas madrinas interactuasen más, sobre todo con la protagonista, pero bueno, supongo que quería quitarles un poco de espacio también para presentar a los personajes nuevos y porque también, por lo que tengo entendido, Laura Gallego también quería darle más presencia a los ancestrales en este libro, cosa que realmente no sucede hasta el final. En fin, que lo dicho, las hadas madrinas siguen siendo personajes que me gustan, pero me hubiese agradecido que apareciesen más. Y por supuesto, este libro, al igual que el primero, también está muy apegado a los cuentos de hadas y eso también hace que afecte a varios personajes, entre ellos a los villanos de este libro, porque bueno, hay más de uno por si queréis saberlo, y estos villanos, muchos de ellos acaban siendo un poco malos porque sí. No es ninguna sorpresa teniendo en cuenta que Laura Gallego usó la fórmula de cuento de hadas, pero aún así hubiese agradecido, como siempre digo, un poquito más de profundidad y no simplemente aferrarte a este tropo y tirar para adelante, la verdad. Así que este segundo libro, Todos los hombres del rey, ¿puedo recomendarlo? ¿Es una secuela innecesaria? Bueno, yo diría que depende en este caso. Mientras que el primero sí que os lo recomiendo con mucha más seguridad, este segundo yo diría que vosotros veáis qué os ha parecido el primero. Si el primero os ha gustado un montón, entonces sí, lanzaos a leer este porque estoy segura que después del final del primero querréis saber qué ocurre con los personajes en este segundo libro y además que meten nuevos elementos que la verdad pegan muy bien con este universo y se nota que Laura Gallego los ha trabajado con mucho mimo, al contrario que otras cositas de los otros libros anteriores que sinceramente podrían haber estado mejor. Son cosas que aparecen y que sinceramente podrían no haber aparecido, pero bueno, ya sabéis un poco mi opinión al respecto. Y en cambio, si el primero no os terminó de convencer en su momento y si este segundo tampoco os llama tanto la atención, yo os diría que no lo leyeseis porque sinceramente es una secuela bastante innecesaria. Es una secuela que si sobre todo leéis las curiosidades que pone Laura Gallego en su web, se nota que es un libro que ella escribió realmente porque quería hacerlo, no porque fuese súper necesario y porque además quería meter un concepto que no encontraba otra forma de meterlo salvo en una secuela de este libro. Pero bueno, a ver, dentro de lo que cabe, ya os digo que tampoco es el peor libro que he leído este año, ni muchísimo menos. Creo que Laura Gallego, dentro de lo que cabe y con todo lo que tenía, ha hecho su mejor esfuerzo para crear esta obra y no le ha quedado tan mal. Soy yo que simplemente soy una quejica y que claro, soy súper fan de Laura Gallego y cuando me encuentro con cositas que no me gustan, pues crees o no, me fastidia un poco porque además venía de una racha muy buena de libros de Laura en las que les daba prácticamente a todos 5 estrellas, así que claro, encontrarme con esta biología y darme cuenta de que estos libros no me gustan tanto como otros de ella es un poquito bajonazo. Si es la primera vez que lees a Laura Gallego y de verdad tienes muchísimas ganas de meterte a esta biología, tampoco te voy a desanimar, tampoco te voy a decir que no lo hagas. Lo dicho, no me parece la mejor biología de Laura Gallego, creo que tiene otras sagas muchísimo mejores. Sinceramente, si tengo que recomendar una biología de ella, prefiero recomendar 1000 veces la biología de Alas, que aunque esta saga sí que tiene más años que todas las sagas del reino, me parece muchísimo mejor construida y la segunda parte sinceramente tiene más sentido y está mucho mejor conectada a la primera. Y antes de que me vaya, quiero pediros un par de cositas. La primera es que por favor os suscribáis si no lo habéis hecho y que le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo y que le deis al like si os ha gustado esta reseña para que YouTube la siga recomendando y podáis ayudar a otras personas a descubrir nuevos libros de Laura Gallego. Y si podéis compartir este vídeo con vuestros amigos, mejor que mejor. Y por supuesto, como siempre, os animo a que me dejéis comentarios, a que me contéis vuestras impresiones de estos libros si es que los habéis leído y por supuesto dejando en claro cuando puede haber un spoiler para que nadie se lo coma. Evitemos que los comentarios se conviertan en una zona de spoiler, así que de verdad a la hora de hablar de este libro tened cuidado. ¿Creéis que son unos libros flojos al igual que yo? ¿Os gustaron más? De verdad, vuestra opinión sincera siempre se agradece. Y nada, ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!